El aire en la hacienda San Isidro, enclavada en las vastas y secas llanuras de Tlaxcala en 1881, era un tapiz de olores. La dulzura empalagosa del aguamiel recién raspado, la acidez profunda del pulque fermentado, el humo acre de los fogones de leña y el rancio sudor de los hombres. Era un aroma que Mateo conocía mejor que el de su propia piel. Desde que tuvo uso de razón, sus manos, fuertes y callosas, habían raspado el corazón de los magueyes, extrayendo el líquido vital que era la sangre de la hacienda y el sustento de su vida. Mateo no era solo un tlachiquero, era un artista, un maestro en el arte ancestral de la obtención del aguamiel. Su habilidad era casi mística. Podía sentir el pulso de la planta, saber cuándo estaba lista para entregar su néctar más dulce y abundante. Su jornada comenzaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era un manto oscuro salpicado de estrellas implacables. Con su calabazo al hombro y el raspador en mano, recorría los surcos interminables de magueyes, saludando a los primeros rayos del sol que pintaban de ocre y púrpura el volcán Malinche a la distancia. Su vida era dura, como la de todos los peones de San Isidro. Los días eran largos, el trabajo extenuante y la paga apenas suficiente para mantener a flote a su pequeña familia. Pero Mateo no se quejaba. Tenía a Isabel, su esposa, una mujer de ojos profundos y sonrisa suave que convertía su humilde jacal en un hogar de calidez y amor. Y tenían a Rosita, su hija, un retoño de apenas 5 años, con trenzas rebeldes y la risa cristalina que era la melodía más hermosa que Mateo había escuchado jamás. Rosita era la luz de sus ojos, la promesa de un futuro que a pesar de las penurias siempre parecía posible. Los dueños de la hacienda, los hermanos don Ramiro y don Alonso de los Olmos, eran otro cantar. Hacendados de estirpe, pero de corazón endurecido, veían a sus peones no como hombres, sino como herramientas reemplazables, piezas de un engranaje cuyo único propósito era producir riqueza. Don Ramiro, el mayor, era un hombre corpulento y de mirada fría, obsesionado con la eficiencia y el control. Don Alonso, más joven, era un dandy displicente, más preocupado por sus partidas de cartas en Puebla y sus amoríos furtivos que por el bienestar de su gente, aunque no menos cruel en sus decisiones. Ambos gozaban de una reputación intachable en la sociedad tlaxcalteca, pero en las entrañas de San Isidro eran señores de horca y cuchillo. Sus tinacales eran famosos por la calidad de su pulque, un néctar que llegaba a las mesas más pudientes de la Ciudad de México. Pero, como se decía en voz baja entre los peones, los hermanos Olmos fermentaban algo más que pulque. Un día, la tragedia se cernió sobre la hacienda San Isidro como un buitre hambriento. Una epidemia de fiebres, de esas que arrasaban con las comunidades más vulnerables, golpeó el jacal de Mateo. Rosita fue la primera en caer. Su pequeña frente ardía, sus ojitos perdieron el brillo y su risa se convirtió en un gemido lastimero. El corazón de Mateo e Isabel se encogió de pánico. Mateo, desesperado, corrió a la casa grande. Cayó de rodillas ante don Ramiro suplicando: «Mi patrón, mi Rosita se muere. Necesita al doctor de la ciudad medicinas. Se lo ruego, por el amor de Dios». Don Ramiro lo miró con desdén. «Mateo, ¿no ves que estamos en plena cosecha? El doctor es caro y tenemos que pensar en la producción. Una niña más o menos no afectará la hacienda. Además, es lo que pasa cuando no se cuidan. Son designios divinos». Don Alonso, que pulía sus botas, apenas levantó la vista. «Que la metan en el temazcal», dijo con desinterés. «Con eso sudará la enfermedad», pero el temazcal y las hierbas de las curanderas no fueron suficientes. 3 días después, Rosita exhaló su último aliento en los brazos de Isabel, sus manitas frías como el mármol. El mundo de Mateo se hizo añicos. El silencio en el jacal era más ensordecedor que cualquier grito. El color abandonó la vida de Mateo, el sabor se volvió ceniza en su boca. El dolor era una herida abierta, pero la herida de Isabel era más profunda. La pena la consumió, su cuerpo frágil no resistió la embestida de la tristeza y la misma fiebre que se había llevado a su hija. Menos de un mes después, Mateo la encontró tendida en la cama, con una serenidad dolorosa en su rostro, su aliento ya no empañaba el aire. Se había ido para reunirse con Rosita. Mateo se quedó solo, solo con el eco de sus risas perdidas, solo con el recuerdo de sus promesas rotas, solo con un vacío tan inmenso que amenazaba con devorarlo. Y en ese vacío, un frío, helado sentimiento comenzó a germinar. Una venganza que prometía ser tan implacable como el sol de Tlaxcala y tan venenosa como el pulque más adulterado. Su dolor, en lugar de doblegarlo, se transmutó en una determinación férrea.
en una promesa silenciosa susurrada a las almas de su esposa e hija, que nunca debió salir a la luz. Lo que hicieron. Durante las siguientes semanas, Mateo se convirtió en una sombra. Seguía raspando los magueyes, su cuerpo funcionando por inercia, pero su mente maquinaba sin cesar. Nadie en la hacienda notó el cambio, o si lo notaron, lo atribuyeron al luto. Lo veían como un hombre quebrado, un peón más que había perdido lo poco que tenía. Nadie sospechaba que, debajo de esa fachada de resignación, se ocultaba una inteligencia gélida y una voluntad de hierro, una que había decidido que los hermanos Olmos pagarían, y pagarían con algo más que su fortuna. Pagarían con su cordura, con su honor, con su propia esencia. Mateo pasó noches enteras en los campos de maguey, no solo raspando, sino observando. Observando la tierra, las plantas, los insectos, los hongos que crecían en la humedad de la noche. Se recordó las historias de los viejos, de aquellos que conocían los secretos de la tierra y sus venenos ocultos. La venganza no sería un acto impulsivo, una puñalada por la espalda. No sería una obra de arte macabra, tejida con la paciencia de un artesano y la astucia de un demonio. Recordó una conversación de su abuelo, un viejo tlachiquero, sobre un hongo diminuto, casi invisible, que crecía en las raíces de ciertos magueyes centenarios, en las zonas más recónditas de los terrenos más áridos. Un hongo al que los antiguos llamaban el abrazo de la serpiente, pues su veneno no mataba, sino que consumía la mente, provocando visiones y paranoias antes de adueñarse del cuerpo lentamente, haciendo que la carne y el espíritu se pudrieran por dentro. Nadie creía ya en esas leyendas, excepto, quizás, los más viejos de la región. Mateo, sin embargo, sabía que su abuelo no era un hombre de cuentos. Con una paciencia infinita, Mateo comenzó a buscarlo. Recorrió los terrenos olvidados de la hacienda, aquellos que los mayordomos y capataces rara vez visitaban. Bajo la luz de la luna, con una lámpara de queroseno apenas parpadeante, hurgaba entre la tierra y las raíces. Días se convirtieron en semanas. Su piel se curtió aún más, sus ojos adquirieron un brillo febril. Finalmente, en un claro apartado, encontró lo que buscaba. Pequeños cuerpos fructíferos de un color blanquecino que se aferraban a las raíces de un maguey milenario, ocultos a la vista. Con sumo cuidado los recolectó. Su plan era simple pero diabólico. Él no contaminaría todo el pulque de la hacienda, no sería tan obvio. Él apuntaría directamente a los hermanos Olmos y a su círculo íntimo. Sabía que los Olmos tenían un tinacal privado, más pequeño, donde preparaban el pulque más refinado para su consumo personal y para agasajar a sus visitas importantes, aquellos que venían de la capital. Este pulque era su orgullo, su estatus. Mateo dedicó las noches a preparar su fermento especial. Molió los hongos hasta convertirlos en un polvo fino, casi impalpable, y luego los mezcló con aguamiel fresca y cuidadosamente seleccionada, dejándolos reposar en pequeños recipientes de barro, en una cueva secreta que había descubierto en su juventud. Quería que el veneno se casara con el aguamiel, que su sabor se camuflara y sus efectos se potenciaran con el proceso de fermentación. No quería una muerte rápida, sino una agonía lenta y mentalmente devastadora. Cada mañana, como de costumbre, Mateo iba a los campos. Pero al caer la tarde, en el momento en que el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, Mateo se deslizaba como un fantasma hacia el tinacal privado de los hermanos Olmos, con una destreza que solo los años de experiencia podían otorgar, y aprovechando la oscuridad y la distracción de los demás tlachiqueros, que ya estaban cansados por la jornada, Mateo vertía pequeñas cantidades de su mezcla letal en las tinas de los Olmos. Era una dosis minúscula, apenas perceptible, pero suficiente para iniciar el proceso. Luego mezclaba el pulque con su palo de madera, como si solo estuviera cumpliendo con su deber, asegurándose de que el veneno se distribuyera uniformemente. Nadie lo veía, nadie sospechaba. Era un peón más haciendo su trabajo, un hombre roto que parecía haber perdido toda voluntad. Los primeros efectos fueron sutiles, casi imperceptibles. Don Ramiro empezó a quejarse de dolores de estómago recurrentes, que atribuía a la mala calidad de la comida o a un coraje del día. Don Alonso, por su parte, experimentó insomnios y pesadillas vívidas, pobladas por figuras grotescas que se retorcían en las sombras. Ambos aumentaron su consumo de pulque para calmar los nervios, sin saber que cada trago era un sorbo más profundo de su propia perdición. Con el paso de las semanas, los síntomas se intensificaron. Don Ramiro empezó a escuchar susurros en el viento, voces que lo acusaban de sus pecados y lo maldecían. Veía sombras moverse por el tinacal, figuras deformes que se reían de él desde los magueyes.
su paranoia creció y comenzó a desconfiar de todos, de sus capataces, de sus mayordomos, incluso de su propio hermano. Argumentaba que alguien quería robarle, que estaban intentando sabotear su pulque, su herencia. Don Alonso, por su parte, se hundió en una depresión profunda, intercalada con episodios de euforia descontrolada y alucinaciones terroríficas. Los objetos inanimados cobraban vida para él. Los patrones de la pared se convertían en rostros burlones, las tinas de pulque le parecían pozos de ojos líquidos que lo observaban. Se decía que el pulque de los Olmos había adquirido un sabor amargo y que causaba mal de ojo a quienes lo probaban. Algunos invitados distinguidos de la capital, después de una noche en la hacienda, regresaron a sus casas con fiebres extrañas y delirios, sembrando la semilla de la mala reputación. La reputación de la hacienda San Isidro, antes intachable, comenzó a desmoronarse. Los rumores de un pulque maldito se esparcieron como la pólvora por los pueblos cercanos. Los tlachiqueros y peones, temiendo una enfermedad del alma o una maldición, comenzaron a abandonar la hacienda en busca de trabajo en otras tierras. La producción de pulque decayó drásticamente, las cosechas de maguey se vieron desatendidas. La casa grande, antes bulliciosa, se volvió silenciosa y lúgubre, su lujo empañado por la locura creciente de sus dueños. Médicos de Puebla y de la propia Ciudad de México fueron convocados a la hacienda. Eran hombres ilustrados, con conocimientos de la medicina moderna, pero estaban completamente desconcertados. Examinaron a los hermanos, tomaron sus pulsos, auscultaron sus pechos, pero no encontraron ninguna enfermedad física evidente. Diagnosticaron melancolía profunda, alteraciones nerviosas y, en algunos casos, histeria, achacando la condición a la vida rural y al excesivo consumo de pulque, sin sospechar el veneno lento que los carcomía. Uno de ellos, un joven médico de tendencia positivista, sugirió que debían ser recluidos en un sanatorio, pero su recomendación fue ignorada. Mateo, observador silencioso, era el único que comprendía la verdadera naturaleza de su tormento. Día tras día, veía cómo los hermanos Olmos se desmoronaban, cómo su arrogancia se transformaba en miedo, su crueldad en un terror irracional. Su venganza era dulce, más dulce que el aguamiel más puro y más amarga que cualquier otra cosa que hubiera probado. Él no sentía remordimiento, solo una fría satisfacción al ver la justicia, a su manera, manifestarse. Los hermanos, consumidos por la paranoia y las alucinaciones, llegaron a un punto de no retorno. Don Ramiro, el otrora impávido hacendado, caminaba por los tinacales hablando con sombras, acusando al propio pulque de conspirar contra él. Su piel se volvió verdosa, sus ojos hundidos y febriles, su cuerpo demacrado. Don Alonso, por su parte, estaba convencido de que su hermano era el diablo disfrazado, un ser infernal que había venido a robarle su alma. Una noche, la luna llena proyectaba sombras alargadas y fantasmagóricas sobre los muros de la hacienda. En un ataque de furia paranoica, don Ramiro irrumpió en la habitación de don Alonso, empuñando un machete que había tomado de la cocina. «Demonio, fuera de mi hacienda, brujo del pulque», gritó, con los ojos inyectados en sangre, creyendo ver a una figura monstruosa en lugar de a su propio hermano. Don Alonso, aterrado y también presa de sus propias visiones, creyendo que su hermano había enloquecido por completo y que venía a matarle, tomó una escopeta que guardaba bajo su cama. El estruendo del disparo resonó por toda la hacienda, despertando a los pocos peones que aún quedaban. Cuando llegaron al lugar, encontraron a don Ramiro tirado en un charco de sangre, su machete a un lado, y a don Alonso balbuceando incoherencias, la escopeta humeante en sus manos temblorosas, su rostro descompuesto por el horror y la locura. Las autoridades llegaron desde Tlaxcala al día siguiente. La historia oficial fue de una disputa familiar fatal, exacerbada por el alcohol y el estrés de los negocios. Una tragedia, decían los periódicos, que empañaba el buen nombre de una honorable familia tlaxcalteca. Lo que realmente había sucedido, el veneno silencioso que había corroído sus mentes, la venganza lenta y calculada de un peón humilde, lo que las autoridades ocultaron, eso quedó enterrado bajo el manto del silencio y la deshonra. Don Alonso fue declarado mentalmente incompetente y, entre la vergüenza y el escándalo, fue internado en un manicomio en la Ciudad de México. Allí pasó los pocos años que le quedaban de vida, un hombre destrozado, consumido por visiones y susurros, siempre murmurando sobre el pulque maldito y las caras que veía en el fondo de las tinas. Murió solo, olvidado por todos, un fantasma de lo que una vez fue.
La hacienda San Isidro, ya en ruinas, fue vendida por una miseria a unos especuladores de bienes raíces que intentaron revivirla, pero el estigma del pulque maldito y la locura que había consumido a sus antiguos dueños era demasiado fuerte. Nunca recuperó su esplendor. Los campos de maguey se marchitaron, los tinacales quedaron en silencio y los jacales se desmoronaron, devorados por la maleza y el olvido. Mateo un día simplemente se fue. Como había aparecido como un espectro silencioso, recogió sus pocas pertenencias y caminó hacia el horizonte sin mirar atrás. Su rostro, surcado por arrugas de dolor y de una satisfacción gélida, no mostraba emoción alguna. Había cumplido su promesa. La justicia, a su manera implacable y macabra, había sido servida. Él ya no era el tlachiquero que raspaba el aguamiel. Era el jardinero de una venganza que había florecido en el corazón de Tlaxcala, dejando tras de sí un reguero de locura y desolación, una historia que se contaría en voz baja, al calor de las brasas, sobre los siniestros hermanos que en verdad fermentaban algo más que pulque.